Hola, hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde anden por el mundo. Hola Sandra, hola Viridiana, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lala, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues estamos muy emocionados porque es el primer día de una serie de charlas que vamos a tener previas al Hackathon AMI. Justamente, pues antes de empezar, queremos platicarles un poquito de en qué consisten estas charlas y en qué consiste el Hackathon. Este fin de semana, del 29 al 31 de octubre, tenemos el Hackathon AMI. Este lo estamos organizando en conjunto con diferentes organizaciones como UNESCO, México, el INE, la DW Academy y Tomato Valley. Esto justamente es un esfuerzo de la red AMI, en el cual estamos buscando pues acercar todo este tema de AMI, todo generar iniciativas nuevas. Para los que nunca han participado en un hackathon o no saben en qué consiste, pues un hackathon es un maratón de aproximadamente 48 horas en el cual se desarrollan soluciones enfocadas a una temática. En este caso, pues la temática es AMI. Pero justo le quisimos dar como que un twist especial y lo que buscamos es generar proyectos con impacto social y es por eso que definimos a cinco sectores de la población que creímos que se pueden ver muy beneficiados con estos proyectos. Estos sectores son mujeres en tecnología, grupos de personas con mayor marginación, personas en movilidad como lo son migrantes y refugiados, comunidades indígenas y comunidad LGBTI. Y lo que buscamos es que se desarrollen soluciones tecnológicas durante el hackathon, para que realmente se logre una mayor inclusión a este sector de la población, estos sectores de la población, y que realmente pues el tema de AMI pues agarre más fuerza y justo es lo que buscamos impulsar con la red AMI. Entonces, bueno, ya empezando con el tema de la plática, bueno, previo, inscríbanse al hackathon, pueden participar, cualquier persona puede participar en un hackathon. El enfoque de los proyectos es tecnológico, ¿sí? Sin embargo, no solamente perfiles tecnológicos pueden apoyar, entonces no importa de qué perfil seas, de qué vocación tengas, puedes participar en él y puedes desarrollar problemáticas con impacto social. Pues ahora sí, les cedo la palabra a ustedes, Sandra y Viri, para que presenten al speaker de hoy y la temática. Gracias, Alan. Voy a dar rápido una pequeña introducción antes de dar la palabra a mi compañera Sandy, que está coordinando todo lo relativo al hackathon. Solamente recordar que justo ayer inició la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional. Se están llevando eventos en diferentes países. Aquí en México tenemos una agenda que les invitamos a seguir. Y pues justo, ¿no? La importancia de por qué la Semana AMI. Este año se cumplen 10 años desde que se plantaron las primeras semillas de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional en 2011 en Marruecos, donde se hizo una declaración. Y bueno, durante todos estos años ha habido muchos cambios, ¿no? Que nos llevan justo a este momento en el que nos encontramos ahorita. Y bueno, recordar que la UNESCO tiene bajo su mandato el posicionar a la alfabetización mediática e informacional como una herramienta esencial para el desarrollo de las personas, de manera que puedan beneficiarse del entorno informativo, mitigar problemas de contenidos falsos o desinformativos y reforzar los derechos a la información y a la libertad de expresión y, bueno, también el uso de la tecnología. Entonces, justo el hackathon es lo que nos va a permitir hacer y queremos agradecer a todos las contrapartes convocantes que nos han ayudado a hacer esto posible. Y bueno, dejo a mi colega Sandra Ordóñez a cargo de presentar a los ponentes y los retos. Ella se va a estar haciendo cargo estos días de estar presentando todas las charlas. Entonces, en nombre de la Oficina de la UNESCO en México, pues queremos agradecerles, invitarlos a que participen en esta semana AMI aquí en México. Muchas gracias, Viri. Sí, por supuesto, pues es precisamente estos eventos que vamos a estar llevando a cabo parte de esta semana AMI, que también son parte de las actividades de la red AMI México. Entonces, pues bueno, les quiero presentar a Roberto Pérez Baeza, quien es coordinador ejecutivo en The Hunger Project Oficina México. Él tiene 15 años de experiencia en el sector social, ha trabajado con diversas organizaciones internacionales como Ashoka, Fundación Mexicana de Planificación Familiar, MEXFAM, y pues bueno, su experiencia de trabajo está inclinada en temas de género, desarrollo e inclusión. Y pues bueno, él nos va a dar una charla acerca de grupos de personas con mayor marginación y precisamente nos va a hablar un poco más, digo, no tenemos muchísimo tiempo, pero nos va a hablar cuáles son como
retos, necesidades que estas personas se enfrentan en su día a día, pero sobre todo los particulares al acceso, a la conectividad e infraestructura y cómo esto precisamente repercute en el acceso a la información y a la comunicación, que es precisamente del tema que también nos concierne mucho, que es el de la AMI. Y pues bueno, sí me gustaría que pudiéramos empezar esta charla. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes quienes están conectadas, conectadas. Pues bueno, nada más quisiera agradecerles a nombre de The Hunger Project México por la invitación y por un poco el compartir de saberes, ¿no? En realidad así lo vemos desde nuestra oficina, compartir saberes, experiencias y vivencias. Yo preparé una pequeña presentación. ¿Está bien si comienzo con la presentación? Preparé una pequeña presentación, un poco con la intención de compartir alguna información, datos relevantes que les pueden ayudar a las personas que están en esta idea e interés de poder emprender alguna iniciativa que dé respuesta a algún planteamiento o alguna problemática social. Entonces, preparamos algunos elementos que creemos les pueden ayudar a fortalecer de alguna manera la idea, pensando en que cuando uno o una va a emprender o quiere emprender, no hay mejor herramienta justamente que puedes tener, que es justamente la información. Si no tienes información, es imposible que tú puedas emprender, es imposible que puedas diseñar o pensar en alguna solución porque no tienes esa información. Entonces, lo más importante, creo, de inicio, es que podamos tener información para poder saber qué es y cómo queremos ofrecer respuesta a la problemática, en este caso y concretamente, pues a la problemática social, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Nada más les voy a agradecer si me pueden ayudar confirmando que sí la pueden ver. ¿Es correcto? Listo, ya se ve. Fantástico. Bueno, pues les cuento nada más para que sepan, The Hunger Project es una organización global, estratégica global, con más de 30 años de experiencia, que trabaja alrededor del mundo, en poco más de 22 países del mundo justamente. Y bueno, somos una organización que trabaja para poner fin al hambre y a la pobreza alrededor del mundo, particularmente en contextos rurales, en comunidades de extrema pobreza, ¿no? Y en condiciones de alta marginación. Y bueno, The Hunger Project no es que per se entregue alimentos o haga transferencias monetarias para poner fin al hambre y a la pobreza, sino que primero entendemos que el hambre no es la escasez de alimentos, sino la falta de democracia. Y la pobreza no es más que la negación sistemática de los derechos humanos. Y digo esto porque en esta definición del planteamiento de nuestro problema, justamente a lo que nos coloca o a lo que nos enfrenta es a un reto estructural. Y en tanto es un reto estructural, entonces eso nos coloca en una posición de ofrecer, de pensar en soluciones, pues justo en ese nivel, ¿no? En el estructural, que sean de largo aliento, sostenibles, que tengan una complejidad, ¿no? Porque la pobreza, pues bueno, es multidimensional y además, dependiendo de geográficamente la zona en donde nos encontremos, pues también es la oferta de la solución, ¿no? The Hunger Project trabaja a través o con nuestro modelo que se llama modelo de desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género, y es un modelo que apunta justamente a promover y acompañar los liderazgos comunitarios para que puedan ser las comunidades autosuficientes al 2030. Y bueno, en grandes palabras, pues tiene que ver con cómo acompañamos esto que ya decía, los liderazgos, cómo las comunidades pueden apostar a construir sus visiones colectivas, planes de trabajo, identificación de retos,
y cómo se construyen al final del día agendas ciudadanas, locales, comunitarias, que puedan ser escalables en el ámbito pues más inmediato, que es el ámbito comunitario, municipal. Y estoy diciendo esto porque esto tiene que ver justamente con la plática desde cómo hacemos la identificación de una problemática y cómo vamos paso a paso diseñando y encontrando, y cómo vamos diseñando, por un lado, etapas o fases, y por el otro, encontrando soluciones, ¿no? Posibles soluciones. Dicho lo anterior, como ya bien decía, nuestra intervención tiene que ver un poco con hacer reflexión en materia de acceso a la información en contextos o en zonas pues de mayor vulnerabilidad o marginadas. Y no quiero comenzar esta charla, o más bien quiero comenzar esta intervención primero con la definición del derecho al acceso a la información en México, que me parece muy pertinente en este contexto y en esta iniciativa, que además reconocemos y celebramos a quienes han estado impulsando esta iniciativa. Y bueno, como ustedes identifican, pues bueno, toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y esto está enmarcado en nuestra Constitución política porque a partir de esto se plantea que el Estado mexicano, debe garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para estos efectos, el Estado mexicano, tiene que establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, es decir, que sean gratuitos, que sean accesibles, asequibles, no universales para todas las personas, en todos los contextos, en todas las áreas. Y me parece muy importante comenzar con esto, porque algo que sí nos gustaría desde The Hunger Project dejar en esta conversación y en la reflexión que ustedes vayan a hacer y en los trabajos que vayan a diseñar, es que toda acción que en el marco de una problemática social, toda acción que ustedes estén pensando en diseñar y en ofrecer de solución, tiene que estar apegada a un marco de derechos, sí o sí. Esa es una postura institucional que así la identificamos. ¿Qué quiere decir desde un marco de derechos? Pues justamente que esté reconocida, que esté amparada no solamente en el marco nacional legal, pero también en el marco internacional de derechos. Porque de lo contrario, entonces podríamos perder de vista que hay ciertos grupos que están en mayores condiciones de marginación, que son ciertas personas de ciertos contextos, de ciertas edades, que las problemáticas sociales son complejas, es decir, que responden a más de un problema, ¿no? Y en función de eso, pues bueno, nos amparamos a que nuestra solución esté respaldada en este marco legal de derechos humanos. Por eso es importante que entendamos desde dónde viene y por qué además hablaríamos de este derecho al acceso a la información, ¿no? A que el Estado debería de garantizarme, pues este derecho, así como tiene la obligatoriedad de garantizarme el derecho al acceso a la educación, a la salud, ¿no? Y en tanto tengamos claridad en esto, tenemos la gran posibilidad, por un lado, de acceder a mayor información en relación al derecho que estoy, digamos, trabajando, y por el otro lado, y tal vez lo más importante, a la exigibilidad de ese derecho. ¿Qué quiere decir la exigibilidad? Bueno, justamente que como ciudadana y ciudadano que me reconozco en el territorio mexicano, yo puedo exigir a mi gobierno que me garantice ese derecho. ¿Por qué? Porque está justamente enmarcado en la Constitución o, digamos, en este caso, en la herramienta más local que tengo en materia de derechos humanos. Y bueno, a partir de eso, el tema del derecho a la información, bueno, es muy amplio. Sin embargo, ahora para efectos de este hackathon, nos vamos a centrar específicamente en temas de tecnología de información, acceso a infraestructura, justo como ya lo decía Sandra. En ese sentido, pues bueno, quisiera comenzar diciéndoles que en materia de acceso a Internet en México, porque además el hackathon, pues justamente lo que plantea son soluciones a través o en el ámbito, digamos, tecnológico, ¿no?
de Internet. Y esa es la razón por la cual estoy comenzando también con esto, es que en México hay 84 millones de personas y usuarias de Internet, y esto representa el 72% de la población total en México. Podremos decir que es mucho, sin embargo, conforme vayamos en la charla, vamos a identificar que no lo es tanto y que solo son en ciertos contextos quienes tienen acceso pues al Internet, ¿no? Y además, ¿de qué depende para tener Internet? 88.2 millones de usuarios. En México hay 88.2 millones de personas usuarias de teléfonos celulares. Y esto es importante decirlo porque más adelante vamos a ver que las personas que tienen o los hogares que tienen acceso a Internet no siempre es a través de como nos lo imaginamos tradicionalmente, que es a través de una computadora. Me parece importante decir que de este porcentaje que hemos dicho que tienen acceso a Internet, es decir, el 72, hay como diferencias importantes y significativas que para nuestra organización son muy relevantes mencionar. Uno tiene que ver con desagregar la información y dos, ¿por qué tipo? En este caso, por población urbana y por población rural. Entonces, logramos identificar que el 78.3% de población urbana es usuaria de Internet, pero vemos un contraste muy significativo, porque el 50%, solo la mitad de la población rural es usuaria de Internet, ¿no? Esto es una información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares al 2020, es decir, hace nada. Y bueno, ¿cuáles son los tres principales medios para la conexión a Internet en el 2020? Pues bueno, tenemos el smartphone, la computadora y la televisión con Internet. Entonces, logramos identificar que de este porcentaje que decíamos, poco más del 70% que las personas tienen acceso a Internet, estas personas se conectan a través de sus smartphones y son casi el 96%. La computadora solo el 33% y la televisión con Internet solo el 22%. Y si nos detenemos un momento a pensar qué significan estos datos, ahora vamos a ver, y más adelante vamos a ver también en términos poblacionales, ¿qué significa esto? Porque, bueno, podríamos decir, ¿y uno para qué querría conectarse a través de la computadora o a través de la televisión? Estamos encontrando que la mayoría se conecta en el smartphone, en su teléfono celular, y no así en la computadora, que es hoy día una herramienta o un instrumento muy importante para poder no solo acceder a información, sino también acceder a la educación, al trabajo, ¿no? Y entonces de pronto vemos que el uso es muy menor, pues en comparación con los smarts. Las principales actividades de estos usuarias son, por un lado, comunicarse, es decir, lo utilizan, pues, entiéndase llamadas o mensajería, pero el fin es contactar con otras personas, que esto lo hacen el 93, casi el 94% de la población. El buscar información es la segunda actividad con el 91% y las redes sociales es el 89%. Y aquí me detengo un poco en estas principales actividades, porque si bien la actividad que mayor porcentaje tiene es la de comunicarse, seguido está el buscar la información con el 91%. Y podríamos decir, esto es muchísimo, significa entonces que la gente pues accede así fácilmente a la información. Y bueno, en una complejidad de entender qué es el derecho a la información, pues tiene que ser accesible, asequible, gratuito, ¿no? Y digo esto porque aunque el 91% de la gente que utiliza o que esa es su actividad, el buscar información, esa es su actividad de la gente, no necesariamente podríamos afirmar que el que busquen información significa que encuentren u obtengan información.
Es decir, hay una brecha importante entre quienes buscan y entre literalmente quienes encuentran, ¿no? Por muchas razones, porque puede no ser accesible la información, porque puede no estar disponible, porque puede no estar disponible en el idioma o en la lengua, porque no es la información que necesariamente está buscando. Entonces, aquí solo me interesaba reiterar que no necesariamente el que la gente busque quiere decir que realmente obtenga la información que estaba esperando. Y del lado derecho ustedes van a ver que quiénes son quienes mayormente utilizan el Internet, ¿no? Vamos a encontrar que son jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad, con el 90.5%, y seguido de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad, con 90.2%. Y esto es muy importante porque si me regreso a la slide anterior, estábamos diciendo que la gente, que la mayoría de la gente utiliza, o que los tres principales medios para utilizar la conexión a Internet es a través de smartphones. Sí, podríamos decir, bueno, es que ahora los centennials y no sé qué. Sin embargo, pues podemos encontrar que en una de las tantas cosas, si nos vamos metiendo a la data, podemos encontrar que aunque esta población accede mayoritariamente, es decir, la gente entre los 12 y los 24 años de edad, pues es una población bastante amplia que está, por supuesto, en la era de la tecnología, pero que pocos tienen acceso a una computadora porque por muchas razones podría ser, pero tiene que ver con acceso a la economía, con el acceso a los equipos, ¿no? Y para qué lo están utilizando. La tercera población, pues bueno, es gente entre los 25 y los 35 años, ya gente un poco más millennial, con el 87.1%, ¿no? De población. Digamos que el grueso es población económicamente activa, vamos a decirlo así, y que, bueno, la mayoría está inmersa en la comunicación, pero también en la búsqueda de la información. Y también hay que decir, también hay que buscar quiénes, en términos de, haciendo una desagregación de género, asterisco sabiendo que hay más géneros, pero en este caso y por la data que todavía no está desagregada a tal nivel para encontrar información más allá de hombres que de mujeres, los géneros de hombre o mujer, pues bueno, esa es la razón por la cual tenemos esta data, porque no hay datos más allá de este tema, de estos dos binarios, pues, pero encontramos que quienes acceden mayormente a Internet son las mujeres con el 43.1 millón, o sea, hay 43.1 millones de mujeres que acceden a Internet y 40.9 millones son hombres, ¿no? Implicaría un poco entender más las dinámicas, ¿no? De cómo fue, de los hallazgos de estos números, pero podríamos hacer suposiciones en donde las mujeres, por un rol tradicional que se ha asignado, ¿no? Sin que ellas necesariamente lo hayan querido, pero por un mandato de género, es que las mujeres se encuentran mayormente en las casas, ¿no? Y entonces tienen a lo mejor tal vez mayor acceso a Internet en relación o en comparación con los hombres. Y hay que identificar también el tipo de actividades que están haciendo hombres y mujeres, en este caso, para entender también la lógica del acceso al Internet. Pero sí que me parecía importante tener claridad y entender quiénes acceden más a Internet como un primer hallazgo. ¿En dónde hay Internet? Hay que decir que solo el 60% de la población en México tiene acceso a Internet, ya sea fija o sea móvil. ¿A qué nos referimos con fija o móvil? Pues bueno, fija que está de alguna manera en hogares, móvil pues que está pagado a través de ya sea prepago o de un plan. Solo el 60% de la población, y no es tanto en realidad. Después vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre este contexto rural, entre este contexto urbano, pero hoy podremos decir que solo el 60% de la población en México tiene acceso a Internet, ¿no? En un mundo, en una era en donde todo es digital, en un contexto de pandemia en donde la mayoría de las cosas
están siendo de manera virtual, ¿no? Y este porcentaje, ¿qué representa para qué tipo de población? En términos etarios y en términos, digamos, de género. Y en términos también geográficos, porque el 60% a lo mejor habla solamente de cierto tipo de población, ¿no? De personas económicamente activas, pero ¿qué pasa con las y los niños? ¿Pero qué pasa con las personas adultas y las personas adultas mayores? ¿Pero qué pasa con aquellos contextos o estados de la República que presentan mayores índices de condiciones de pobreza, pobreza extrema, versus aquellos estados que no lo son tanto? Entonces, hay que un poco problematizar qué significa este porcentaje para la población en México, considerando que México es un país con altos índices pues de desigualdad social. Y esto lo relaciono con el acceso a la vivienda, porque si estamos hablando del derecho a la información, del acceso al Internet, no podríamos obviar que también requeriríamos hablar, enunciar acerca del derecho a la vivienda o del acceso a la vivienda, porque hablar o sea, de todo esto que hemos hablado, pues implica también tener una infraestructura digna, ¿no? Que sea un soporte para poder acceder a esta información. En México, solo el 45% del total, perdón, más bien, en México el 45% del total de viviendas no gozan del derecho a la vivienda digna. ¿Y a qué nos referimos con vivienda digna? Pues bueno, a aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en términos de asentamientos humanos y construcción, es decir, que no haya asentamientos, ¿no? Que haya suficiente espacio, que sean construcciones en zonas permitidas, en donde haya acceso a cierto tipo de servicios, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos, es luz, agua, ¿no? Y brinde a sus ocupantes o a las personas que están haciendo uso de esas viviendas seguridad jurídica en cuanto a su propiedad per se, y también a contemplar criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes, es decir, que no estén en zonas, ¿no?, de alto riesgo, que si el volcán, que si el deslave, que si las zonas complejas, ¿no?, o aisladas. Y esto está enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4. Entonces decimos que el 45%, casi la mitad de la población en nuestro país, viven en zonas indignas, ¿no? Y en términos de vivienda en zonas rurales, de acceso a la vivienda en zonas rurales, encontramos que 8 de cada 10 hogares rurales se encuentran en condiciones lamentables de espacios, de los espacios y los materiales que utilizan para construir sus viviendas, ¿no? Y por el otro lado, bueno, si consideramos a la población por decibeles, las personas en mayores condiciones de pobreza presentan rezagos de vivienda en 6 de cada 10 casas urbanas o rurales con este nivel de ingresos, según algunas cifras pues de Coneval, ¿no? Es altísimo. Por un lado, el que 8 de cada 10 hogares rurales se encuentren en estas condiciones lamentables, y por el otro, que 6 de cada 10 casas urbanas o rurales esté en condiciones de pobreza, ¿no? Y que además, pues bueno, estén afectadas en términos de su derecho a la vivienda. Y cuando hablamos de estos servicios limitados, es decir, uno puede tener casa, pero no necesariamente acceso a servicios como la ley o la Constitución lo marca, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos? Para que una vivienda, digamos, esté catalogada como digna, es importante algunas consideraciones. Por un lado, la disponibilidad, y por el otro lado, la accesibilidad a ciertos servicios, ¿no? Para el mantenimiento justamente de estas viviendas. Y como ya bien decía, pues principalmente tienen que ver con el agua, la luz, la electricidad y el gas. Y aunque para muchas y muchos de nosotros pueda ser esto una cosa de poca relevancia, pues podemos encontrar que, por ejemplo, casi el 12% de las personas mexicanas utiliza hoy día leña o carbón para cocinar y no tiene chimenea.
Y para muchas personas esto podría no ser una problemática, sin embargo, en términos de a mediano y largo plazo, el que casi 12% de la población de personas mexicanas siga utilizando leña o carbón y que no haya una chimenea, es decir, que no hay un espacio en donde se desahogue este humo que se genera, pues puede provocar temas respiratorios, cáncer pulmonar, no solamente para las personas, en este caso, las mujeres, quienes mayoritariamente y por un mandato de género y social son quienes están en la cocina, no solamente directamente ellas, sino también las personas que habitan esas viviendas y que casi siempre son mayores afectados las niñas y los niños. El 10% de los mexicanos, de las personas mexicanas, no cuentan con una estufa, un gas o eléctrico, de gas o eléctrica. Poquito más del 7%, casi el 8% de las personas no cuentan con agua entubada en sus viviendas. Y esto, pues bueno, implica que hay que enfrentarse, ¿no? Como a ciertos retos en términos de tomar aguas no salubres, provocación de enfermedades, ¿no? Generación de gastos en términos de salud. 7.3 de los hogares no cuentan con un sanitario en casa, casi el 7% de las personas no cuentan con un servicio de drenaje y 0.4% de las personas pues no tiene luz en el hogar. Y esto habla al final del día, pues bueno, si no hay gas, no hay luz, no hay drenajes sanitarios, pues eso también afecta en términos de la conectividad que uno pueda acceder o tener, ¿no? Y podríamos decir 0.4%, pues es casi que nada, ¿no? Pero en términos numéricos y en términos geográficos, pues podemos encontrar que son los contextos rurales quienes mayormente son afectados, ¿no? En términos de que no hay luz, ¿no? Son las personas indígenas, ¿no? De ciertos estados de la República como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son estados que tradicionalmente en nuestro país pues han vivido en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El derecho al acceso a la información en México, entonces, vuelvo con esta slide con la que inicié, voy hacia el final de nuestra intervención, porque entonces hay que recordar que de todo esto que hemos dicho, en teoría el Estado, por constitución, ¿no? Por un mandato constitucional, dice que todas las personas en este país tenemos derecho al libre acceso a la información plural, oportuna, buscar y recibir, etc. Y también habla de que el Estado me tiene que asegurar el derecho a la tecnología de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido la banda ancha e Internet, ¿no? Y lo vuelvo a decir porque entonces, más bien me gustaría que nos quedáramos con la pregunta de, ¿es esto una realidad en México? ¿Es con estos números, digamos, muy generales, ¿no? Y en muy corto tiempo, ¿realmente este derecho se cumple? ¿Realmente la Constitución me está garantizando esto, tal y como lo dice además la ley? Podríamos estar hablando de que esto representa una oportunidad para quienes, para nosotras como personas ciudadanas, en términos de pensar una problemática y en función de eso diseñar una solución. Y cierro además también diciendo o hablando sobre el analfabetismo en México. 4.44 millones de personas al 2020, es decir, hace unos meses, son consideradas como personas analfabetas, es decir, el 5% de la población en el grupo entre los 12 y los 25, perdón, entre el grupo de a partir de los 18 años de edad en México, se identifica que representan a este 5% de la población. Podrían decir para muchos, pues 4 millones de personas es poco, 4 millones de personas pueden ser 2 estados de la República, o más, ¿no? Entonces, me parece que hay que, y además son, como lo vemos aquí, son estados como Chiapas, ¿no? Con un 14%, Guerrero con un 12%, Oaxaca con 12%, y si se fijan, son los mismos, casi los mismos estados de los que hablaba yo sobre el tema de acceso limitado a los servicios básicos en nuestro país, ¿no? Esto me parece como una situación muy alarmante porque sigue perpetuando la pobreza en unos estados, ¿no? Más que en otros, no así, por ejemplo, en los estados del norte.
Y con esto cierro mi intervención, un poco hablando y reflexionando sobre esto, en términos de algunas consideraciones a la hora de emprender. ¿Qué necesitamos? Por un lado, el piensa, es decir, generemos diagnósticos. No se puede pensar en una solución si no hemos entendido la complejidad del problema. Es decir, ¿a qué me refiero con la complejidad? Justamente a buscar esta información, a saber en dónde está, en qué población, en qué contexto quiero trabajar, en el rural o en el urbano, porque las soluciones para todas las personas no funcionan. Eso lo sabemos las organizaciones. No pensemos en soluciones que van a resultar para todas las personas, para todos los contextos, porque cada grupo tiene una necesidad particular, porque hay condiciones que les han colocado en esa condición de vulnerabilidad o de marginación. No identifiquemos a las personas como beneficiarios, siempre pensémosla como personas en sociedad, ¿no? Como personas colegas con quienes quisiéramos trabajar de la mano, porque no son personas pasivas, no son robots a quienes vamos a llegar a salvarles el mundo, por una razón muy importante, porque nosotras no conocemos el contexto, aunque seamos parte de la población, no conocemos el contexto al 100% de ese grupo poblacional en el que yo me quiero enfocar, ¿no? Son ellas y ellos quienes conocen su contexto. Entonces, si yo estoy hablando de que necesitamos generar diagnóstico, pues entonces tengo que trabajar de la mano con ellas y con ellos. ¿Con quiénes? Con mujeres, con hombres, con adolescentes, con personas indígenas, con personas jóvenes, con personas LGBT. Necesitamos definir con quién quiero trabajar de la mano. Por estos números, por esta data que ya presentaba. Ofrece soluciones. Considera soluciones que estén construidas, pues esto que decía, de la mano de las personas, ¿no? No nos pongamos en una posición de salvar, ¿no? Y decir, yo traigo la solución. Testea tu solución, pruébala en un grupo, prepara una herramienta de retroalimentación. ¿Qué le pareció a la población? ¿Qué mejoras le podrías hacer? Construye qué hacer en el camino. Bueno, decimos construye alianzas. Nadie puede trabajar solo frente a problemas complejos. Nadie puede ofrecer una solución y que sea la única, porque no vivimos solas y solos en este planeta. Necesitamos construir, no todo lo vas a tener tú. Te hará falta a lo mejor alguien quien enseñe, te hará falta alguien que traduzca. Construye estas alianzas, ¿no? Y piensa cómo las quieres construir. La sostenibilidad. Tenemos que pensar en un presupuesto que sea sostenible, porque no todo el tiempo vas a tener recursos y no todas las personas te van a dar dinero. ¿Quién aporta qué? ¿Cómo quieres financiar la iniciativa? Esta iniciativa además tiene que ser lo suficientemente sólida para que algo que hicimos en The Hunger Project perdure en el tiempo y no dependa directamente de ti. Es decir, tu iniciativa tiene que ser lo suficientemente sólida para que cuando tú dejes de utilizarla, para que cuando tú te vayas de ese proyecto, esa iniciativa continúe y siga trabajando porque la ha adoptado la comunidad. Eso quiere decir que realmente ha sido una solución adecuada, contextualizada, pues justamente a la población. Y con eso, entonces, proponemos el reto para esta sección que tiene que ver con grupos de personas con mayor marginación, ¿no? Y planteamos que las personas que viven en mayores condiciones de marginación enfrentan retos mayúsculos para el acceso a la conectividad e infraestructura, lo cual, como ya veíamos, dificulta el acceso a la información y a la comunicación. Les invitamos a que desarrollen una solución tecnológica que les permita un mayor acceso, por un lado, a la información verificada y además, pues bueno, tu propuesta tendría que ser o puede ser tanto online como offline, ya que es fundamental considerar el escaso acceso a conectividad de estos grupos que ya decíamos. Entonces, piensa en esta solución con este binomio, tanto de online como offline, y que sea, pues bueno, una solución tecnológica que permita siempre pensando en tener mayor acceso a la información. No sé si hasta aquí me quedaría yo, más bien porque hasta aquí termina mi presentación. No sé si quisieran que agregar algo al panel. Muchísimas gracias, Roberto. No, pues sí nos dejas mucho que pensar y una gran tarea.
Pues bueno, de nuestra parte en UNESCO, bueno, en el Facebook de la UNESCO no vemos preguntas, no sé si en Tomato Valley. No, pero en lo que se animan las personas que están viendo el streaming, me gustaría hacerte ahí un par de preguntas, Roberto, que normalmente pues, son muy ad hoc en esa temática del hackathon. Em, para ti, bueno, ya, nos platicas un poco del contexto social, pues de la situación que vive este sector de la población. Ahora, en un hackathon, normalmente el enfoque son soluciones tecnológicas, porque justamente pues, se busca implementar tecnologías para resolver problemáticas de la vida diaria. Que para ti, ¿qué papel juega la tecnología dentro de estas problemáticas o dentro de este contexto que nos platicaste? Porque un reto que es a veces complicado de resolver es el tema de, justo lo mencionaste, de ponerte en el papel de la persona y muchas veces las personas que tenemos un background tecnológico es de que, ay, sí, yo ahorita me voy a poner y me voy a poner a programar y ya hice un chatbot de inteligencia artificial y ya hice un robot y bla, 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 pero no nos ponemos a pensar que realmente, o sea, sí es tecnología y sí está bien implementada, pero que eso realmente le funcione a las personas que les va a solucionar una problemática. O sea, ¿cómo crees que se pueda trabajar en esta parte? Yo creo que, por un lado, bueno, primero, como ya decía, me parece que hay que entender la tecnología, o sea, quien haga tecnología tiene que pensar que esto debería de ser parte de la vida de todas las personas, ¿no? Yo creo que ustedes quienes hacen tecnología, quienes les apasiona esto, lo entienden, ¿no? Muchísimo más y mejor, que la tecnología debería de ser para todas las personas. Hoy no es una realidad. Y el que quienes se dediquen a hacer tecnología, quienes se dediquen a todo esto, para mí la primera enmienda tiene que ver con cómo contribuyen a que todas las personas tengan acceso a la tecnología, no responsabilizando únicamente ustedes como los ofertores de tecnología, sino que también acerquen estas soluciones que tienen en este caso a las autoridades locales, que son quienes tienen esta responsabilidad de ofrecer este derecho, porque ya veíamos que es un derecho pues, que además está amparado constitucionalmente. Pero por el otro lado, también hay que entender un poco en unos contextos más que en otros, ¿cómo quiero yo ofrecer esta tecnología? Es más, si las comunidades la quieren, porque hay comunidades que no quieren tecnología. Entonces, también hay que preguntarse realmente, o sea, ¿es pertinente incluso si quiere hablar de tecnología? ¿En qué contextos? ¿Con qué personas? ¿No? Para mí ahí está una de las grandes complejidades que tenemos hoy día, porque a veces parece que la tecnología es mala en ciertos contextos, ¿no? Entonces hay que desmitificar primero, o sea, cuando digo desmitificar hay que como quitar ese prejuicio, ¿no? De que la tecnología es mala, es todo lo contrario, ofrece soluciones a ciertos problemas, ¿no? Y cuando digo hay que conocer a la población y hay que desmitificar, es justamente identifica en la comunidad o en las comunidades que están en mayores condiciones de desventaja, cuáles son sus principales retos y conéctalo con la tecnología para que puedas sensibilizar, mira, que la tecnología puede responder a ciertos problemas que tú tienes. Ok, muy interesante. Y yo creo que justamente ese es uno de los principales retos al momento de aplicar el tema de tecnología con la parte social para hacer esta cruza para resolver problemáticas. Y segundo, ¿qué tendrás por ahí a la mano? Quizás algunos recursos, algunas páginas, no sé, investigaciones, no directamente para que hables ahorita de ello, pero como para que las personas pudieran tener a la mano o tener una referencia de dónde puedo investigar un poquito más de a lo mejor de cierto sector o tener más información de algún sector de la población, etcétera. Sí, bueno, de inicio, pues diría que el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, justamente prepara información constantemente en relación con un montón de problemáticas, ¿no? Pero en este caso con el tema de la tecnología y el derecho a la y el acceso a la información,
ellos generan encuestas nacionales, por un lado, pero también hablaría un poco de los contextos más locales, ¿no? Es decir, quienes se encuentren en distintos estados de la República, busquen a los institutos cada uno debe tener su nombre específico, pero los institutos que tienen que ver con el acceso a la información o la generación de información generan estadísticas locales, es decir, estatales y subnacionales, entiéndase, a nivel municipal, que arrojan un poco la información en relación a un montón de problemáticas, ¿no? No solamente a la información. También pensaría en aquellos órganos autónomos o descentralizados, concretamente en aquellos estados que tienen consejos estatales para prevenir o eliminar la discriminación, y lo que sí es que en todos los estados hay comisiones estatales de derechos humanos, porque ellos y ellas también generan información en relación a problemáticas sociales. En el caso del derecho a la información y a la tecnología, generan información, diagnósticos situacionales, ¿no? Y estas son fuentes además pues confiables, ¿no? Que están todo el tiempo, que en teoría están actualizadas, y que yo diría que también buscando un poco y rascándole en internet, buscando esta información relativa a, por ejemplo, vivienda o temas de tecnología e información, se va ampliando la perspectiva. Es decir, por ejemplo, yo estaba en la disyuntiva de si hablar y de poner datos relativos a la encuesta nacional sobre discriminación en México, porque hay una relación, o sea, hay una relación muy directa e íntima entre quienes sí acceden a información y a tecnologías de información y quienes no, ¿no? Por categorías, porque son personas morenas o en condiciones de pobreza o indígenas, ¿no? Que son quienes mayormente son discriminadas y quienes mayormente tienen, o quienes menormente tienen acceso a cierto tipo de derechos. Entonces, es una perspectiva, o sea, te amplía la perspectiva, ¿no? El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues tiene sus encuestas, ¿no? Como la ENADIS. Entonces, implica esto también como pensar, ¿no? E ir ampliando un poco como la perspectiva de la problemática, que en sí es compleja. Pero yo diría que esos son tal vez algunos de los lugares en donde puedes encontrar mayor información. Ok, y ahí sí, ahora sí la última pregunta de mi parte sería, bueno, ahorita que me surgió ahorita con esto que platicabas. Ahorita, pues el hackathon es remoto, entonces a lo mejor tienes a alguien de Chiapas, tienes a alguien de Sinaloa, tienes a alguien de Veracruz, que se unen a un equipo. Entonces, este tema, pues de a lo mejor de sectores de difícil acceso, pues no es la misma naturaleza en los diferentes estados. Ahí tú a lo mejor, ¿qué podrías recomendar? El chiste sería en enfocarse a lo mejor en donde puedan tener mayor impacto, o pueden hacer como que una base general. En tu experiencia, ¿cómo crees que se pueda trabajar esa parte? Mira, en mi experiencia, a veces cuando estamos emprendiendo y queremos dar respuestas o soluciones a problemas bien complejos como este, o como otros, los que sean en términos de problemáticas sociales, a veces queremos abarcar a un grupo muy gigante. Y yo digo, a veces no lo necesitamos tanto, con que creemos buenas experiencias, con que si yo estoy en el norte, en Nuevo León, y me voy a algún polímero, ¿no? O alguna zona específica de Nuevo León, es en una colonia, bueno, es ahí en donde me voy a centrar. No necesito en todo el estado del Nuevo León, no sé qué, ¿no? Es ahí concretamente. Y regálense un tiempo, además de diseñar estas soluciones, regálense un tiempo. Es un año, son 2 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres destinarle a esa iniciativa? 1 año o 2 años para testearla, para saber qué sirve, ¿no? Documenta los aprendizajes, las buenas experiencias, las no buenas experiencias, velas documentando, porque en algún momento tu iniciativa vas a quererla escalar si es una iniciativa interesante, ¿no? Que la quieres compartir con otro estado. Define muy bien, a lo mejor es una colonia o a lo mejor es un número de personas. Yo creo que iniciando con eso, yo creo que en mi experiencia, tener concretamente una población, un número de población específica,
para mí puede hacer la diferencia porque puedes generar experiencias interesantes, comunitarias, y después la puedes llevar ya documentada con un donante, a lo mejor con UNESCO, o a lo mejor con otra agencia, o con alguien o con alguna otra organización que quiera emprenderlo, una cosa similar, y que tú puedas ofrecerles esa experiencia y digas, mira, mi experiencia puede ser escalable con la modificación sucesiva de otras experiencias. No te vayas a todo el país, con que hagas la diferencia en un contexto bien concretito, eso después puede hacer la diferencia a nivel nacional. Súper, pues muy interesante. Yo creo que estos comentarios les van a servir muchísimo a los participantes del hackathon para definir bien la idea y que puedan empezar a trabajar. Muchas gracias, Roberto. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy bonito día y una poderosa jornada. Muchas gracias, Roberto. Pues te estaremos viendo ya en el hackathon. Y pues bueno, yo creo que ahorita nos vamos a una pausa de unos 5 minutitos para poder empezar la siguiente charla. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Vamos a una pausa de unos 5 minutitos y ahorita regresamos.
Hola, hola. Ya vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con la segunda charla y la final del día de hoy. Pero antes de continuar, para las personas a lo mejor que recién se conectan, platicamos así rapidito de en qué consiste esta iniciativa que estamos trabajando entre la Oficina de la UNESCO en México, el INE, la DW Academy y Tomato Valley. El fin de semana del 29 al 31 de octubre tenemos el Hackathon AMI, en el cual la temática de este hackathon es alfabetización mediática e informacional. Lo que buscamos es que en este evento se generen iniciativas tecnológicas, proyectos tecnológicos, los cuales pues impacten de forma positiva a ciertos sectores de la sociedad. Estos sectores son eh, mujeres en tecnología, personas desplazadas como migrantes, migrantes y refugiados, comunidades indígenas, personas en lugares de difícil acceso y comunidad LGBTI. Y pues lo que buscamos es que cualquier persona que tenga la iniciativa de desarrollar una solución a las problemáticas que se van a plantear durante el evento se sume. El link de registro aquí lo pueden ver en los comentarios, ahí lo pueden encontrar. Anímense, cualquier perfil puede participar en el evento. No importa, no necesariamente, no es exclusivo de personas que se enfoquen en tecnología, programadores, makers, etcétera, sino que cualquier perfil puede participar. Pues bueno, ahora sí seguimos con la plática. Les cedo la palabra, Sandra y Viridiana, para que nos platiquen un poquito de nuestra próxima speaker. Claro que sí, muchísimas gracias, Alan. Pues bueno, les comento que nuestra siguiente speaker es Miriam González. Ella es colaboradora del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, y ella tiene experiencia en comunicación, en género y por supuesto en migración. Y pues bueno, ella va a abordar precisamente en esta charla y precisamente en el reto, pues también cuáles son las necesidades de las personas migrantes en el país para el acceso a la información, tanto para procesos jurídicos, culturales y geográficos. Y también, pues bueno, la idea es ver de qué manera, si ellos son, bueno, ellas y ellos utilizan las redes sociales como Facebook y WhatsApp, ver de qué manera precisamente se puede dar esta mayor facilidad al acceso a la información a través de estas plataformas o las que se puedan proponer en el hackathon. Y pues bueno, sí me gustaría ya cederle la palabra a Miriam para que nos pueda contar más acerca de estas necesidades, estos retos que se encuentran las personas en movilidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos al IMOMI a esta iniciativa, que siempre salen proyectos muy interesantes. En el pasado hemos tenido la oportunidad de participar en algunos y la verdad es que nos han ayudado mucho en el trabajo que hemos realizado, y los proyectos que salen son importantes, ¿no? Y siempre hay que darle un seguimiento. Y como bien ya lo decía Sandra, yo voy a comenzar por conversarles un poco sobre la parte de las personas migrantes, dónde están, quiénes son, un poco el contexto para saber a la hora de realizar el reto, dónde los vamos a insertar ese reto y cuál es el contexto del mismo. Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla y pues bueno, daré inicio a esa charla. Espero que ahí ustedes la estén viendo, si es así. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, un poco empezaré por conversarles un acercamiento al tema de la migración, y sobre todo empezar por decir que quién tiene un vínculo con la migración, o quienes nos están escuchando tenemos un vínculo con la migración. Y creo que ahí parte mucho de lo que podríamos estar explorando en este ejercicio en los próximos días. Y es que me atrevo a decir que
por lo menos en México, casi el 100% de las personas tenemos un vínculo con la migración, ya sea porque algún familiar o nuestra familia próxima, mamá o papá o hermanas o hermanos, salieron del país, o porque hay una migración interna, es decir, nacimos en un estado y ahora estamos viviendo en otro, pero hay un vínculo con la migración, o porque conocemos a alguien que ha migrado y ahí también tenemos un vínculo con esa migración. Entonces, creo que partiendo de ahí tendríamos que estar mirando a las personas migrantes desde otro enfoque. Otra de las cosas es cómo se ha construido a las personas migrantes, y creo que en general no las hemos construido o se ha contribuido a construirlas desde las otras o los otros que nos vienen a quitar algo que son problema de alguien más. Hay una violencia normalizada hacia esta población, ya sea desde de grupos concretos hasta respuestas por parte de los gobiernos. Las hemos también construido como personas que no tienen educación. Hay un rechazo, ¿no? O hay poca empatía hacia las personas migrantes, hay una constante revictimización, además son pobres, hay una reproducción también de los roles de género invisibles, que están siempre con un pie aquí y un pie allá, que no tienen derechos, ese es como en general como se ha construido a las personas migrantes. Por eso, cuando alguna persona migrante o un grupo de personas migrantes salen de esas construcciones, hay una condena hacia esa parte. Por ejemplo, como las habríamos estado construyendo invisibles, cuando empezaron estos grupos, estos éxodos, sobre todo después de octubre de 2018, a salir y entonces eran visibles, había toda una condena hacia esta población porque, bueno, se estaban saliendo de cómo históricamente habíamos construido a estas personas. Otro, seguramente ustedes se acuerdan, y traigo ese ejemplo, hubo una mujer que decidió decir que ya no quería comer frijoles y bueno, hubo un estallido en redes sociales bastante complicado y diciendo, digamos, condenando a esta declaración y a esta mujer. ¿Por qué hubo esta explosión? Porque, bueno, nosotros las hemos construido como personas pobres que tienen que aceptar lo que les damos, y entonces cuando se salen de esa construcción hay esta condena. Y sin embargo, ese video, si lo vemos completo, ¿no? Hay una diferencia en lo que ella dijo, pero no me voy a meter tanto en esa parte, pero sí decir cómo cuando se salen de esa construcción que hemos hecho, hay esa condena. Otra, y sin embargo, en números también me gustaría hablar, ¿no? Una vez que pasamos de cómo está esa construcción, es que en el mundo hay alrededor de 281 personas migrantes, la mitad de estas personas son mujeres, y eso es importante porque en los últimos años hemos estado viendo mucho como mucho se ha hablado del incremento de las mujeres en la migración, y sin embargo su participación desde hace por lo menos 6 décadas ha sido constante. Hace 6 décadas eran entre el 46 y el 48% a nivel mundial. Hoy son el 50%, es decir, siempre han estado presentes. ¿Qué no había sucedido? Bueno, la atención que les damos a cómo participan dentro de los procesos de la migración. Entonces, su participación ha sido constante y además históricamente vinculadas. Quizá ellas no hicieron el proceso de la migración, pero sí su mamá o sí su papá o alguna hermana o hermano o algún familiar. Entonces, han estado vinculadas a la migración. En América Latina y el Caribe, bueno, constituyen un poco más del 50%. En México representan en los eventos de detención el 30% las mujeres y las niñas y el 70% los hombres y los niños. En México los hombres son el 60% y las mujeres el 40% de quienes solicitan asilo. Y en general en el país, de acuerdo con datos del INEGI, menos del 1% del total de la población en México es extranjera. Entonces tampoco tenemos, y eso va a ser importante recordar en términos de estos, de repente,
encabezados de noticias que vemos o imágenes donde pareciera que es muchas personas migrantes las que están llegando a nuestro país, incluso encabezados donde hablan de una invasión. Lo cierto es que si nos vamos a los números son mucho menos, y eso implica que hay una capacidad a nivel de gobierno de poder hacerle frente a estas situaciones. Sin embargo, ahí vamos a ver que están los matices. Y bueno, esto es un poco lo que les decíamos, particularmente desde el IMUMI, no hablamos de una feminización de la migración o un incremento de la migración de las mujeres. Lo que ha cambiado, y ya se los contaba hace un rato, es la atención de las y los especialistas sobre la participación de las mujeres en la migración, por lo que ahora se cuenta con mayor información sobre los retos que enfrentan y cómo participan en los diferentes procesos de la migración. Y esto es importante porque también ayuda a saber o no hacerlas invisibles, y a poder escucharles y saber que a partir del género hay una diferencia importante en las necesidades e incluso en los retos que enfrentan. Las principales razones para que de la migración en general no son las únicas. Tiene que ver con violencia en lo general y violencia de género en lo particular, persecución y amenazas ya sea hacia una persona en específico o hacia sus familias, y entonces en consecuencia tienen que desplazarse toda la familia. La desigualdad y la discriminación, la pobreza y el cambio climático también son de las principales causas por las que las personas están saliendo de sus países. ¿Qué retos se enfrentan? Entre los retos que enfrentan, uno es poder tener documentación migratoria, la discriminación y la xenofobia, la violencia en sus diferentes tipos y modalidades, porque, por ejemplo, no solo enfrentan violencia física, también hay la violencia institucional. Y cuando hablo de violencia institucional es trabas o que se enfrentan a dilación en sus procesos de regularización migratoria o en sus procesos de solicitudes de asilo. Esta que hemos visto, la propia violencia que ejerce, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional en términos de la violencia institucional, separación familiar, extorsiones, robos, detenciones, cosificación del cuerpo de las mujeres. Hay una normalización de la violencia, en específico en el caso de las mujeres migrantes, la dificultad en el acceso a la salud, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a información. Este es un reto importante y lo pongo ahí un poco destacado porque creo que este es un poco el eje que nosotros les vamos a plantear a la hora de hacer este reto como parte de estos días del hackathon. Acceso a documentos de identidad y educación para sus hijas e hijos, procedimientos de divorcio y pensión alimenticia a través de las fronteras, por ejemplo, aquellas mujeres que su pareja se fue y tiene mucho tiempo y ya incluso ha generado o ha formado más bien una familia en donde se encuentra, muchas veces tienen estas situaciones de divorcio y pensiones alimenticias que no. Y ahí también cruza el tema de la información. Oportunidades laborales fuera del sector de salud servicios o del sector informal. Y, por supuesto, todo esto también está con el reto de la inserción en las comunidades. ¿Cómo transformar la mirada que se tiene de las personas migrantes una vez que ya vimos cuáles son sus retos, cómo se han construido? ¿Por dónde comenzar? Nosotras queremos primero reconociendo nuestro papel para replicar o frenar aquellos discursos discriminatorios o xenófobos hacia las personas migrantes y solicitantes de protección. Es decir, puede que a lo mejor alguien piense que, bueno, yo no, mi opinión pues se queda dentro de mi círculo, no va a tener una salida, ¿no? Mucho más allá. Pero hoy creo que las redes sociales nos han enseñado que nuestra opinión no se queda en nosotras o en nosotros, sino que también sale y explota hacia afuera. Incluso si no lo ponemos en nuestras redes sociales y se queda dentro de nuestra familia, también vamos ya sea replicando estos discursos o podríamos estar frenando estos discursos xenófobos, hacia las personas migrantes y solicitantes de protección.
¿Cómo también podemos hacer esa diferencia? Pues bueno, como ya les decía, numéricamente México tiene la capacidad de brindar respuestas humanitarias y no acciones de contención hacia las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, evitando también la asociación entre personas migrantes y delincuencia sin contextualizar ni analizar las causas. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar justo, ¿no? De hacer este match o este vínculo entre personas migrantes y delincuencia, y sin embargo, con o sin personas migrantes estamos viviendo una situación difícil de violencia en nuestro país y no hay un estudio, ¿no? O por lo menos claro, donde diga que el incremento de la violencia es igual al incremento de presencia de personas migrantes. Entonces, ¿cómo podemos también ir ayudando a cambiar esa mirada que se tiene de las personas migrantes? No asociar a las personas migrantes tampoco con el desempleo o la masificación de servicios. Algo súper importante, escucharlas, saber qué quieren y cuáles son sus necesidades, contar la historia detrás de los números. Muchas veces hablamos de números y pareciera que son muchos o imaginariamente pensamos que es mucho cuando realmente no. Y voy a volver a ese momento de la caravana que creo que todas tenemos más presentes de 2018. En ese momento se hablaba de alrededor de 11,000 personas, entre 11,000 y 15,000 personas, y de repente la mayoría de las personas en la cabeza se construyeron una imagen, porque además estaban acompañadas de imágenes donde veíamos a un grupo amplio de personas, se construyeron este imaginario de que eran muchísimas personas. Eso fue a finales de octubre de 2018, justo como estamos ahora en este momento, venía el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Y sin embargo, las personas que vieron el desfile, que presenciaron el desfile por las calles de la Ciudad de México, el número de personas migrantes no era ni el 10% de las personas que miraron el desfile. Entonces, cuando contamos no solo las historias detrás de los números, sino también hacemos una proyección real de lo que significa ese número de personas en nuestro contexto, vamos a ver que no son muchas, pero sin embargo nos fueron construyendo esta idea de que eran muchísimas y que casi estaban llegando por miles. Pero cuando hacemos esas comparaciones, vemos que numéricamente, por eso hablamos que numéricamente tiene México la capacidad de brindar respuestas humanitarias y no acciones de contención. Y otra cosa importante es dejar de asociar a la población migrante con palabras como problemas, focos rojos, amenazas, crisis, porque las personas migrantes no son la crisis son las respuestas de los gobiernos frente a las necesidades de las personas migrantes. Es decir, lo que genera esta sensación no sensación, pero esta crisis en todo caso no son las personas, son las respuestas de los gobiernos frente a estas necesidades de las personas. Algo importante, por lo menos para este ejercicio que vamos a hacer en el hackathon, sería también respetar la intimidad de las personas, especialmente de la niñez y la adolescencia, renunciar a imágenes dramáticas o que no se apegan a la realidad, es decir, realmente sé que una parte podrá ser sensibilizar o poder generar empatía de alguna forma contra las personas, pero realmente que va a sumar más ver a una persona que se está quebrando frente a una situación complicada que está viviendo, o poder hacer esta ilustración o poder darle una imagen diferente a las personas migrantes. Las respuestas a la migración, nunca será la contención migratoria, y eso no lo decimos nosotras, no lo dice la sociedad civil, lo dice, es decir, tenemos la historia y la realidad, nos lo ha demostrado que la contención no es la respuesta y no es la solución a la situación migratoria. Habrá soluciones de corto, mediano y largo plazo, y en este momento es cómo podemos brindar respuestas de acuerdo a las necesidades de la población una vez escuchándola.
En términos de las mujeres y en general las personas migrantes, pues tienen el derecho a elegir su proyecto de vida y a migrar en condiciones seguras. Además que no solo las mujeres, pero en general las personas migrantes contribuyen al desarrollo de los países de origen y destino. En el caso específico de las mujeres migrantes, necesitan políticas y programas específicos, desmitificar visiones como la participación de las mujeres en los diferentes procesos de la migración. A partir del género, la migración de las mujeres es diferente a la migración de los hombres, y aunque hay, por ejemplo, los retos que enfrentan, aunque también enfrentan extorsión, enfrentan robo, el componente de género hace una diferencia. Y sobre todo, antes que migrantes, son personas, son mujeres, son hombres, son niñas, niños y adolescentes, y todas las personas como tú y como yo merecemos vivir con dignidad sin importar dónde nacimos o cuál es nuestra situación migratoria. Y bueno, ¿qué necesitan las personas migrantes y solicitantes de protección? Información. Después de mucho tiempo de trabajo con las personas, con la población migrante y solicitante de protección, lo que hemos visto reiteradamente es que necesitan información clara, veraz, oportuna y en un lenguaje sencillo. ¿Qué canales utiliza la población migrante? En general, o los más utilizados son Facebook y WhatsApp. ¿Y para qué los utilizan? Bueno, los utilizan para organizarse, para comunicarse entre las fronteras o a través de las fronteras, y para acceder a información. Y ahí creo que ese es un punto importante. Información, cuando hablábamos nosotras del lenguaje sencillo, muchas veces, y sabemos que este es un pendiente que generalmente tenemos las organizaciones de la sociedad civil, y es que muchas veces hablamos en un lenguaje medianamente técnico o hablamos sobre respetar los derechos o acceso a derechos, y de repente eso puede decirnos todo y puede decirnos nada. Y frente a lo que necesitan las personas es cómo puedes darle información y información incluso geográfica, ¿no? Muchas personas creen que llegando a Chiapas están a unos kilómetros ya de llegar a la frontera, por ejemplo, con Estados Unidos, quienes ese sea su objetivo, llegar hasta allá. Y muchas veces tú les enseñas un mapa y les dices, no, tú estás del otro lado, o sea, todavía te falta un tramo muy grande. Y eso no lo saben las personas. Entonces, incluso ese tipo de información les ayuda. Yo recuerdo en algunos momentos casos donde en Tabasco, no sé si quienes nos están escuchando hayan ido a Tabasco, pero en Tabasco hay una parte en la ciudad, la verdad es que no recuerdo cómo se llama, donde atraviesa un río y la ciudad, digamos, se divide, ¿no? O divide la ciudad o la colonia, ese río, y entonces tú tienes que cruzar por un puente para llegar al otro lado. Y algunas personas son engañadas porque les dicen que del otro lado ya es Estados Unidos. Entonces, ese tipo de información requieren también las personas migrantes, es decir, información no solo de cómo resolver su situación migratoria o cómo acceder a una solicitud de asilo y lo que va a implicar, sino también información en términos culturales. Y había otra, por ejemplo, información incluso en términos, geográficos y culturales. En algún momento, recuerdo también en algún otro espacio que se hablaba donde una persona, que ahí tenía que ver también en términos de lenguaje, la persona no hablaba si no mal recuerdo, hablaba maya y no hablaba tanto español, y a este hombre lo acusan de pollero, este término que se ha utilizado, y estaba en la cárcel. Cuando una organización va y habla con este hombre y empieza a indagar mucho, bueno, se da cuenta de que lo están acusando de pollero, y él entendió que pollero porque era el que estaba vendiendo pollos. Entonces él dijo, bueno, sí, ¿no? Que era parte de su actividad en su país de origen. Y bueno, ese tipo de información, incluso en ese nivel, eso es lo que necesitan también las personas migrantes. Entonces, ¿cómo podemos realizar
o ofrecer oportunidades a partir de las necesidades y a partir de los canales que ellos usan. Y ahí traemos este reto, y ya lo platicaba Sandra al inicio, y es una solución digital que satisfaga las necesidades de acceso a información que tienen las personas migrantes y solicitantes de protección, que corra a través de estas plataformas, Facebook y WhatsApp, que son las que más utilizan, y que se considere el uso de un lenguaje sencillo. Y algunas recomendaciones, otra vez insistiremos en el lenguaje, pero también el uso de material audiovisual breve, ¿no? Eso también ayuda. Las personas responder a necesidades reales, y eso cruza por lo que antes les contaba, escucharlas, saber cuáles son sus necesidades, que generen narrativas no discriminatorias y que no fortalezcan los discursos oficiales, ¿no? Que pueda centrarse en las evidencias y soluciones concretas y claras. Eso serían parte de los retos que nosotras estaríamos planteando para este trabajo, y creo que ahí podríamos explorar muchas, siento yo, como muchas formas de brindarle a esta población esa información que necesita para poder pues tomar decisiones lo más informadas que puedan estar. Eso ahí me quedaría. Gracias. Ahorita, maestra, ahorita Estás en mute, Sandra. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Miriam. Pues sí, me parece que sí, precisamente todo lo que comentas, pues sintetizan los retos a lo que la población en movilidad se enfrenta, sobre todo las mujeres migrantes. Pues bueno, también les comento que, pues sí, en el Facebook de la UNESCO no tenemos preguntas, no sé si de parte de Tomato Bali. Okay. No hay preguntas, pero aprovechando, me gustaría hacerte un par de preguntas, Miriam, que igual hace rato las platicamos con Roberto, pero desde la perspectiva de migrantes. Bueno, en primer lugar, ¿cuál consideras tú que es el rol? ¿Cuál es el rol de la tecnología ahorita o cuál puede llegar a ser el rol de la tecnología para resolver este tipo de problemáticas que nos planteas? Mira, creo que hoy más que nunca, y digamos, no es nada que no sepamos todos, la tecnología juega un papel muy importante en nuestro día a día, ¿no? Creo que para todas las personas. Y creo que tenemos, bueno, ejemplos muchos, y el más reciente cuando se cayeron estas redes sociales, ¿no? De repente casi tiramos otra, ¿no? Por mudarnos a otra para tener esa conectividad. En el contexto de la pandemia, bueno, ¿no? Se hizo mucho más presente, ¿no? Esta conectividad a través de la tecnología. Y en el caso de las personas migrantes, la tecnología digo, independientemente de que existen brechas, ¿no? La tecnología ha jugado un papel muy importante porque, ya les contaba yo, es la que les ha permitido construir estos lazos a través de las fronteras. Es decir, muchas veces si su familia está en otro país, pues es la que les permite tener ese acercamiento, y como han ido avanzando las redes sociales o la tecnología, más que redes sociales, la tecnología ha permitido diferentes canales para esta comunicación. Hoy aunque estos dos canales que yo les conté utilizan no son los únicos, pero siguen estando presentes, y siguen estando presentes en función no solo para comunicarse a través de las fronteras, sino para organizarse. Muchos, hasta donde nos hemos conocido, muchos de estos grupos, ¿no? De estos éxodos o estos grupos grandes de personas empiezan a organizarse a través de
aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Y empiezan a gestionar ellas mismas estos procesos en cómo van a salir. Y son herramientas que les permiten eso, ¿no? Tener esta comunicación y se ha vuelto fundamental. Por supuesto, ahí atraviesa un tema de brecha digital y de acceso a, ¿no? Porque por más que puedan tener acceso a un teléfono, ¿no? Que pueda permitirles entrar o interactuar a través de estas plataformas. No siempre hay la oportunidad de tener una conexión a Internet, pero sin embargo sigue siendo una herramienta importante para la comunicación y la obtención de información. Ok. Y bueno, ¿qué les recomendarías tú a los participantes del hackathon? Sobre todo los que estén trabajando con esta parte, con este reto, la problemática de migración. ¿Qué les recomendarías tú a ellos para que realmente el proyecto que desarrollen, que de verdad tenga un impacto? ¿A qué me refiero con esto? Pues lo platicamos hace ratito que la tecnología tal cual, pues está muy interesante. Bueno, los que somos entusiastas de la tecnología, así lo consideramos, y está muy padre el tema de programar y hacer alguna solución tecnológica y todo eso, pero al fin y al cabo la tecnología es un medio, es una herramienta porque se busca resolver una problemática social. Entonces, ¿qué les recomendarías a los participantes para que justamente esta propuesta tenga este impacto social que se busca? Pues yo empezaría por sí allegarse de información, contextualizarse, por eliminar narrativas que puedan que puedan reforzar esta construcción que yo les hablaba al principio de las personas migrantes, ¿no? Esta parte, o narrativas oficiales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en el caso específico de México, cuando hablamos de migración, muchas veces seguramente lo han visto publicado y hablan de rescatan a no sé cuántas personas migrantes, ¿no? Y realmente no las están rescatando, las están deteniendo. Entonces, también cómo dejamos de fortalecer esos discursos oficiales que no están apegados a la realidad. Ahora, con el tema reciente, puedo poner otro ejemplo, con el tema reciente de las personas que estaban saliendo de Tapachula, la mayoría de titulares, por ejemplo, hablaban sobre migrantes quieren llegar a Estados Unidos. Y cuando tú hablabas, cuando había las pocas veces que se entrevistaron a las personas, ellos decían, ellos lo que querían era salir de Tapachula porque no hay trabajo en Tapachula y eso significa no tienen que comer, no tienen dónde dormir y pocos decían, bueno, habrá quien sí quiera llegar, pero la mayoría te decía solo que quieren salir, quieren encontrar trabajo en otro estado, entonces, del país. Entonces, también alejarnos de esas narrativas, ¿no? De estas narrativas que nosotros decimos oficiales, a buscar, no solo contextualizarnos de qué pasa, qué está pasando en México con las personas migrantes y solicitantes de protección, sino también cómo contribuimos a través de nuestro lenguaje, por ejemplo, en las imágenes, no colocar imágenes donde vemos grupos grandes de personas y nuestro texto a lo mejor dice cómo solicitar asilo en México, pero la imagen es estos grupos grandes de personas y ahí hacemos, ¿no? Visualmente hay un choque contra quienes están viendo esta información, ¿no? Hay un choque entre lo que está mirando y lo que está. Entonces, creo que también poder, ¿no? Trabajar en esa parte ayudaría. En el lenguaje sencillo, por supuesto, y también saber que existe todo un grupo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que también brindan estos apoyos y que también pueden ser no puntos de referencia. A lo mejor yo que estoy haciendo esta iniciativa digital o este proyecto no puedo conocer toda la gama de organizaciones que hay, todos los servicios que ofrecen, pero sí podría a lo mejor direccionar algunas o algún directorio donde también las personas puedan tener estos recursos, si así lo desean, ¿no? Para acceder y para tener mucho más información. Y creo que algo también importante, hacer cuestiones que sean breves, y ya se los contaba, ¿no? Hace rato, es decir, que sean visuales
y breves, ¿no? Porque a veces creo que algo que de repente igual, ¿no? Como sociedad civil, no, a veces sabemos que hacemos videos muy grandes y las personas es como muy rápido, ¿no? Lo que consumen. Entonces creo que eso también ayudaría, ¿no? Productos audiovisuales, creo que en general eso podría decir. Ok, súper bien. Creo que eso da un buen panorama de hacia dónde se pueden dirigir los participantes. Em, ¿Existen algunos recursos ya sea de páginas donde se puede consultar este tipo de información o estos lineamientos a lo mejor de comunicación, si lo queremos ver así, o algo, recursos de esa naturaleza que a lo mejor los participantes pudieran acceder? Mira, existen, bueno, yo insistiré obviamente porque es nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Pero las organizaciones somos, creo que un punto importante o un punto de referencia para encontrar esa información, pero también existen otras iniciativas que han estado, hay una iniciativa, por ejemplo, que se llama El Jaguar. Esta iniciativa es de agencias de la ONU como ACNUR, OIM, UNICEF, y me parece que también está la Comisión Nacional, y que tratan, ¿no?, de brindar esta información a las personas, y sin embargo sigue teniendo como esta, aunque ya tiene tiempo, ¿no?, sigue teniendo como algunas, un poco desde nuestra perspectiva, obviamente, ¿no? No, no sé la palabra, creo que no pondría limitaciones, pero sí esto que yo les contaba de el como de abonar al discurso oficial, un poco por ahí tiene esas cuestiones que a lo mejor es desde una mirada muy de organización, ¿no? Y quizá ahí podríamos tener, ¿no?, otro debate. Pero bueno, existe esta iniciativa, ¿no? Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil. Hay otra iniciativa que se llama Somos Colmena, pero que tiene que ver esta, por ejemplo, más con campañas de comunicación para el desarrollo. Hay otra iniciativa que se llama Migrant Info, y esta es una aplicación a través de la web. Su información tiene un lenguaje, por ejemplo, un poco complejo, ¿no? Que no es fácil de encontrar, ¿no? Por el contrario, es complejo llegar a la información. Entonces, creo que hay iniciativas, por un lado, que pueden estar parecidas a lo que estamos proponiendo en este reto, pero creo que tomando en cuenta los elementos que yo ya les contaba y tomando en cuenta algunas de las recomendaciones, que igual no les contaron que no son exhaustivas, por supuesto pueden ser muchas, y seguramente si hablan con otro grupo o otras organizaciones les podrán dar, ¿no?, otras recomendaciones, pero creo que lo central aquí es saber, o sea, creo que para mí serían 3 elementos, y es que corra por Facebook o WhatsApp, que tenga un lenguaje sencillo, pero que brinde información clara y precisa sobre la situación o las necesidades, y conocer el contexto de las personas migrantes y cuáles son sus necesidades de información. Yo creo que a partir de ahí, el recurso o la propuesta digital que se haga tendrá ese valor, ¿no? O ese valor o ese plus en términos de lo que les vamos a ofrecer a las personas migrantes, y seguramente no solo va a abarcar incluso a las personas migrantes, ¿no? Incluso puede abarcar, digamos, a otros sectores, porque finalmente estamos brindando información, y eso ha sido una constante que hemos encontrado, ¿no? La necesidad de contar con información oportuna, clara y veraz. Súper bien, muy buenos consejos. Muchísimas gracias, Miriam. Yo estoy seguro de que esto que nos platicaste en este transcurso le va a ser muy útil a los participantes que estén abordando la problemática esta de migración. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, y bueno, recordar que lo que estamos invitando es a proponer una solución digital que satisfaga las necesidades de acceso a la información de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y que pueda correr a través tanto de Facebook como de WhatsApp. Y agradecemos, y ojalá podamos al término del hackathon contar con una iniciativa que ayude a esto.
Claro que sí, Miriam. Pues muchísimas gracias. Ya te veremos también en el hackathon. Y pues sí, estaremos viendo a ver qué propuestas surgen y cuál es pues sí, las finales también, las ganadoras. Y pues bueno, vamos a seguir mañana, ahora sí que a la misma hora y por el mismo canal con las siguientes charlas, que serán acerca de comunidades indígenas y de mujeres en la ciencia y la tecnología. Así que pues bueno, nos estarán acompañando nuestras invitadas estrellas que mañana las presentaremos. Y pues bueno, de mi parte es todo. No sé si Viridiana o Alan quieran comentar algo más. Bueno, solamente recordar que justo uno de los componentes de la alfabetización mediática e informacional es combatir la desinformación, las noticias falsas, los discursos de odio y la discriminación. Entonces, en este sentido, ¿no? Las dos charlas que nos estuvieron dando el día de hoy, tanto Roberto como Miriam, pues abonan mucho justo a este componente. Justo lo que decía Miriam de este enfoque que tiene que ser desde la persona y la participación es muy importante para las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Las personas en contexto de movilidad. Además de los referentes que ya dio Miriam, creo que también estaría bien que las personas, que los chicos que van a estar participando en los retos, a lo mejor le puedan echar un ojito tanto a la iniciativa de Confía en el Jaguar, a la Migrant App, a la que tiene Sin Fronteras, ¿no? Que creo que también ahí pueden darse una idea de cuál es la información que requiere la gente. Y bueno, hay un lema entre las agencias de Naciones Unidas que es la información salva vidas, ¿no? Y en el caso de las personas en contexto de movilidad, creo que aplica en todo, aplica también en el contexto de la pandemia, pero creo que ese componente es importante pensarlo justo en estas iniciativas que van a estar postulando, ¿no? Entonces, bueno, solamente cerraría con eso, agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando y le doy la palabra a Alan para que nos apoye a cerrar. Sí, pues igual agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Estuvieron muy interesantes las dos pláticas y dan una muy buena perspectiva de lo que se busca abordar en el hackathon. Y pues bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias.